Lunes 26 de mayo 2025, este es el avance de la información que vamos a tener aquí en el noticiero. Sorpresa, sorpresa, la gente después de echar a perder todo el capital que apenas había estado juntando en estos días, ya empezó a entender de qué se trata la diplomacia. Lo bueno es que ya hay buenas noticias para los godines, ya se acerca el fin de los bloqueos de la CENTE. Oiga, pues ya todos los diputados y senadores andan pues ya abiertamente en campaña, ya abandonaron el trabajo, ya dejaron al país al garete. ¿Quién quiere legislar cuando puede uno andar en campaña? Faltaba más, y eso lo entienden muy bien, entre comillas, nuestros senadores y nuestros flamantes diputados. Bueno, oigan, este tema de las remesas, la cosa ya se está poniendo color de hormiga para los banqueros. Curiosamente, fíjense, le ponen en las manos al que siempre dice que no, la posibilidad de resolver, entre comillas, el problema de las remesas. Oiga, también le estaré platicando cómo pues, la iglesia pues, sigue siendo una ínsula en donde pues, parece ser es el único lugar donde se dirimen los problemas que genera el narco. Lo malo es que la iglesia no descubre ni el hilo negro ni el agua tibia. Dice lo que todo el mundo ya sabe. Estaremos platicando también cómo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y ya no es de informática, por supuesto, pues está en un auténtico limbo presupuestal, porque sus programas más importantes están detenidos por falta de presupuesto. Como hay tanta gente metida en otras cosas menos en hacer su chamba ya, pues ahí es donde están apretando las cosas, por supuesto. Ya les estaremos platicando de qué se trata. Y bueno, pues en Veracruz no hay cambios. Sigue la violencia, sigue el desmadre y sigue el desgobierno. Rocío Nale nomás no puede con el paquete. Bueno, si no pudo con el tema de energía, pues menos iba a poder con un estado. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del reportero. Todo indica que esta semana asistiremos al milagro moderno de ver desaparecer el plantón de la CENTE en la Ciudad de México. Esa ocupación que había convertido el centro capitalino en un laberinto digno de Kafka, donde los ciudadanos navegaban entre carpas y consignas como náufragos buscando la ruta hacia la civilización más cercana. Las razones para este repentino brote de sensatez son tres y cada una pesa tanto como la paciencia agotada de una sociedad harta de ser rehén de las ocurrencias magisteriales. Primero, el malestar palpable de los capitalinos ante el caos vehicular que convirtió cada traslado en una odisea homérica, donde llegar al trabajo se volvió en una hazaña épica digna de medalla olímpica. La ciudadanía, con esa sutileza que la caracteriza, comenzó a expresar su descontento de maneras cada vez menos diplomáticas, y cuando los capitalinos se emperran, aguas, ni los de la CENTE pueden. Segundo, un jalón de orejas presidencial que resonó desde Palacio Nacional hasta los rincones más remotos del país. La presidenta, en un arranque de autoridad que sorprendió hasta sus propios colaboradores, convocó a varios funcionarios, incluido el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para recordarles que gobernar implica algo más que contemplar cómo las cosas se salen de control desde la comodidad de sus despachos. Ese regaño ejecutivo tuvo, la verdad, hay que decirlo, la efectividad de una cachetada, pero con guante blanco. Y tercero, y quizás lo más revelador, la inminente elección judicial del domingo, ese experimento democrático que el gobierno no puede permitir que la CENTE boicotee con su tradicional repertorio de sabotaje sindical. Porque una cosa es tolerar los berrinches magisteriales en tiempos normales y otra muy distinta, permitir que arruinen el estreno de la nueva democracia judicial. La semana pasada, estos maestros disidentes estuvieron a punto de establecer su campamento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, convirtiendo la terminal aérea en el escenario de una telenovela de protesta que habría hecho palidecer de envidia a cualquier productor de Televisa. Solamente las gestiones de última hora, impulsadas por cierto desde las más altas esferas del poder, lograron que recularan de semejante despropósito, porque eso sí hubiera sido el acabose del empezose. Y para lograr esta retirada estratégica, al parecer se acordó reprogramar una nueva audiencia entre la presidenta y los líderes del magisterio radical, ese cónclave donde la retórica revolucionaria se encuentra con el pragmatismo político en un abrazo tan tierno como calculado. Porque al final del día, incluso los más radicales descubren que la diplomacia puede ser más efectiva que el bloqueo cuando hay elecciones judiciales de por medio. En el Poder Legislativo mexicano, esa institución que supuestamente representa la voluntad popular y elabora las leyes que nos rigen, todos han empacado sus maletas para irse de campaña. Prácticamente todos. Porque al parecer
crear leyes es menos importante que posar para las fotos electorales que alimentarán sus futuros currículums políticos. ¿A poco no? Y hablando de las tareas legislativas, esas responsabilidades menores que de vez en cuando interrumpen la verdadera vocación política de nuestros politiquetes, esta semana la sesión de la permanente, que magnánimemente se adelantó para mañana, será pues prácticamente de puro mendigo maldito trámite, faltaba más. Una función tan ceremonial como irrelevante, diseñada únicamente para quienes deseen presenciar los espectáculos circenses que ofrecen Lili Téllez y Fernández Noroña, esa dupla de entretenimiento parlamentario que convierte cada sesión en un reality show de bajo presupuesto. El gordo y la flaca se quedan cortos ante ese par de mequetrefes. Y la nota verdaderamente reveladora es que todo mundo, diputados y senadores por igual, ya anda desplegando sus esfuerzos, entre comillas, en Durango, en Veracruz, en donde se pueda, exhibiendo junto con los dirigentes nacionales de sus respectivos partidos el músculo electoral para las elecciones municipales. Estos comicios locales funcionarán como un termómetro político para medir dos variables fundamentales: la supervivencia de una oposición en cuidados intensivos y el crecimiento de la Cuarta Transformación, que sigue expandiéndose como una franquicia exitosa por todo el territorio nacional. Obviamente, los legisladores de Morena no solamente están dedicados a este despliegue de fuerza territorial, sino que también están metidazos en promocionar por todo el país la elección judicial, esa innovación democrática que la oposición pretende sabotear con la desesperación de quien ve hundirse su última embarcación. Porque nada dice compromiso con la democracia como intentar boicotear una elección que compromete y promete democratizar el sistema de justicia, aunque sea con puro cuate y 2 que 3 amiguillos del narco. El trabajo legislativo, esas minucias como aprobar presupuestos, reformar leyes, atender las necesidades del país, pues eso queda para después. No les urge, al parecer. Total, las leyes pueden esperar, pero las campañas tienen fecha de caducidad. Y en la lógica política mexicana contemporánea es más importante estar presente en una foto de campaña que en una sesión parlamentaria. Los políticos mexicanos han perfeccionado el arte de convertir los fracasos diplomáticos en oportunidades para el teatro legislativo doméstico. Ante el estrepitoso fracaso que significó el diálogo de la Comisión de Senadores para impedir el impuesto a las remesas en Estados Unidos, una misión tan exitosa como vender refrigeradores en el Ártico, la senadora Giovanna Bañuelos, quien formó parte de esa expedición diplomática, ha decidido apelar a la generosidad legendaria de los bancos mexicanos. Su brillante estrategia consiste en presentar un punto de acuerdo en la comisión permanente para que la banca nacional reduzca el cobro de comisiones por el envío de recursos de nuestros migrantes. Porque claro, si no pudimos convencer a los gringos de que no nos pongan impuestos, al menos intentemos convencer a los banqueros mexicanos de que cobren menos comisiones. Ajá, seguro. Es como pedirle a un tiburón que se haga vegano. Ay, Dios mío. La senadora Bañuelos parece haber olvidado que los bancos mexicanos tienen una relación con la filantropía similar a la que tiene un vampiro con el ajo. Estas instituciones que han convertido el cobro de comisiones en una forma de arte conceptual difícilmente van a renunciar a la fuente de ingresos principal que tienen. Si hay algo de lo que hacen dinero billuyo los bancos, es precisamente de las mendigas comisiones que nos cobran por cada vez que usamos la tarjeta, por cada vez que cobramos la tarjeta, por cada vez que tenemos una cuenta, por si estornudamos dentro del mendigo banco, va comisión. Si nos da risa en el estacionamiento del banco, va a comisión. ¿Usted cree que los bancos van a decir, ay, sí, elevo al dinero? Ay, sería una opción genuinamente buena que la banca cobrara menos comisiones a quienes envían el sudor de su trabajo desde el extranjero para sostener a sus familias en México. Pero ya, de verdad, en buena onda, senadora, ¿en serio cree que eso va a ser la solución? ¿En serio piensa que un punto de acuerdo parlamentario va a conmover los corazones de acero inoxidable de los ejecutivos bancarios? No, hombre. Esta propuesta revela la lógica política mexicana en su máxima expresión. Cuando no puedes resolver un problema en su origen, transfírenselo a alguien más y vamos esperando a que la magia del buen deseo haga el resto. Es como pretender que una carta al ratón de los dientes resuelva la crisis dental nacional.
La realidad es que los bancos mexicanos van a seguir cobrando sus comisiones con la misma alegría con la que un recaudador de impuestos cuenta billetes, porque su negocio no es la caridad. El negocio de los bancos es ganar, 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 ganar. Y si no se puede, seguimos ganando. Y mientras tanto, nuestros políticos siguen confundiendo los puntos de acuerdo con las varitas mágicas. Las remesas van a seguir siendo un negocio redondo para todos, excepto para quienes las envían y para quienes las reciben. Durante la caminata por la paz en Morelos este fin de semana, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, decidió hacer algo tan inusual como refrescante en el panorama político mexicano: decir la verdad sin anestesia. Su radiografía del poder del narcotráfico en México fue tan precisa como incómoda, revelando lo que todos susurran en corrillos, pero nadie se atreve a gritar desde los púlpitos del poder. Castro no se anduvo con eufemismos episcopales ni con diplomacia clerical, no, para nada. Con la contundencia de quien ha visto demasiado desde su atalaya pastoral, acusó que los funcionarios públicos saben perfectamente que no pueden ingresar al gobierno si no están dispuestos a negociar con la mafia. ¡Vámonos, güey, en el mero hocico! Y sí, es una verdad tan cristalina como dolorosa que convierte el famoso "no pueden con el hueso" en una ironía macabra. El hueso ya tiene dueño y no es el Estado. Según el prelado, el gobierno debe de solicitar permiso al narcotráfico para pavimentar calles, para alumbrar las calles, para realizar reuniones vecinales, para instalar cámaras de seguridad y hasta para organizar eventos públicos, incluyendo la hora exacta en que deben concluir. Un panorama que convierte a los alcaldes en gerentes de sucursal y a los gobernadores en empleados de mostrador de una franquicia criminal que opera con mayor eficiencia que cualquier dependencia gubernamental. Pero la radiografía se vuelve aún más reveladora cuando Castro señala que muchos contratos a empresas terminan en manos del crimen organizado, convirtiendo la obra pública en una lavandería de dinero sucio con la bendición oficial. Y si no, pregunten en Guerrero a ver si no el tema de la construcción está totalmente copado por el crimen organizado. Y dice todavía el prelado que lo peor es que todos lo saben y piden su porcentaje. Así lo dijo con todas sus letras el obispo, exponiendo la corrupción sistémica que convierte cada licitación en una transacción mafiosa y cada funcionario en un socio involuntario del AMPA. Ahora queda ver quién tendrá el valor o la temeridad de refutar las declaraciones del obispo Castro y, sobre todo, con qué mendigo argumento intentarán desmentir una realidad que se vive a diario en los territorios donde el Estado mexicano es apenas una ficción jurídica y el verdadero poder lo ejercen quienes manejan las armas y los sobres amarillos. ¿Verdad que, López? La confesión episcopal pone en evidencia que en México el crimen organizado no es una amenaza externa al sistema político, es parte integral de él. Y cuando un obispo se convierte en el único que dice lo que todos saben, queda claro que la crisis no es solamente de seguridad, sino más bien es una auténtica crisis de honestidad institucional. ¿Y la medición de la pobreza? A ver, esa pregunta incómoda que flota en el aire como una mosca molesta en el banquete de la transformación nacional. Y sí, y es que pasa que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bajo la dirección de Graciela Márquez, dará a conocer mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al primer trimestre del año. Esos datos que solían alimentar los cálculos del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para determinar la pobreza laboral. Pero resulta que el Coneval, esa institución molesta que se dedicaba a la ingrata tarea de medir qué porcentaje de la población tiene salarios insuficientes para comprar una canasta alimentaria, ya no está entre nosotros. Fue enviado al cementerio institucional junto con otros organismos autónomos que tenían el mal hábito de generar datos incómodos para cualquier gobierno en turno. Por ahí nos platicaron que para los 3 primeros meses del año ya no va a ser posible contar con esa medición porque el difunto Coneval tiene muy poco personal y sus labores sustantivas han terminado definitivamente. Los pocos funcionarios que quedan se dedican únicamente a la tarea funeraria de sistematizar archivos para transferírselos al INEGI como quien organiza los efectos personales de un pariente recién fallecido.
Y por ahí también nos están platicando que será hasta junio o julio cuando el Poder Legislativo, en su infinita sabiduría y velocidad característicos, defina las leyes secundarias necesarias para que el INEGI asuma los trabajos que realizaba el Coneval. Porque claro, medir la pobreza puede esperar, pues no, sino meses, años. Total. Los pobres no van a ninguna parte, eso sí se lo aseguro. Y mientras tanto, la ausencia de cifras oficiales permitirá que florezcan las especulaciones optimistas sobre el bienestar social. Esta transición institucional revela una lógica perversa, por cierto. La mejor manera de combatir la pobreza estadística es eliminar a quien la medía. Va para largo, como suele suceder cuando se pretende que el INEGI haga malabares con responsabilidades ajenas, mientras el legislativo se toma su tiempo para definir marcos legales que deberían de haber estado listos antes de ejecutar la extinción. Y por lo pronto, la pobreza real va a seguir su curso, invisible a los ojos oficiales, pero dolorosamente presente en los bolsillos vacíos de millones de mexicanos que esperan ser contados nuevamente, si es que alguien de verdad los quiere tomar en cuenta o de perdido pelarlos, o en todo caso, usarlos para las próximas elecciones. La violencia política ha encontrado su hábitat natural y prospera con la regularidad de las mareas. Bajo el gobierno de Rocío Nale, la violencia electoral en Veracruz ya ni siquiera se molesta en disimular sus intenciones, paseándose por los municipios con la desfachatez de quien sabe que goza impunidad garantizada. En Misantla, la candidata del Partido del Trabajo, Araceli Pérez Roa, fue agredida brutalmente y su esposo terminó con un balazo en el brazo, como si los proyectiles fueran argumentos políticos en esta democracia armada que caracteriza al Estado jarocho. El crimen organizado ya no se oculta, ya no se esconde, ni siquiera se toma la molestia de operar en las sombras. Anda paseándose armado en plena luz del día, exhibiendo su arsenal como quien muestra credenciales de autoridad. Y uno se pregunta, por supuesto, ¿y las autoridades legalmente constituidas? ¿Ontan? Pues bien, gracias. La policía se comportó como espectadora de lujo en este teatro de la violencia, observando sin intervenir a pesar de saber perfectamente quién disparó. Porque al parecer en Veracruz el protocolo policial incluye la cláusula de mirar sin ver cuando se trata de agresiones contra candidatos incómodos. El Partido del Trabajo lo grita sin pudor. El acoso viene porque no se alinearon con Morena, esa fuerza política que practica la democracia con la sutileza de una pisonadora y la tolerancia de un inquisidor medieval. La disidencia electoral se paga a precio de sangre en una entidad donde el pluralismo político es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Y mientras tanto, la gobernadora Nale promete que todo va a ser diferente en los tiempos actuales y que los tiempos de su antecesor, Cuitláhuac García, ya quedaron muy atrás. Pero pues la verdad es que esas promesas de cambio que suenan tan huecas como las balas que silban entre las cabezas de las candidatas opositoras, pues sí, son solamente eso, promesas que todo el mundo sabe que nunca se van a cumplir. Porque en Veracruz las promesas de transformación chocan contra la realidad de que pues definitivamente el Estado sigue siendo rehén del crimen, seguirá ardiendo con la misma intensidad que durante la administración del exgobernador, demostrando que en materia de violencia política, los gobiernos de la Cuarta Transformación han logrado una continuidad impecable con sus antecesores, Y por supuesto que la única diferencia es que ahora la brutalidad electoral viene envuelta en retórica progresista y discursos de renovación moral. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero de El Reportero. Suscríbase a la síntesis informativa de El Reportero y reciba antes de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, las primeras planas, las columnas, los cartones, los artículos, las notas más importantes de los periódicos realmente importantes de México. Si no tiene chance de aventarse el PDF completo, le mandamos un resumen que se puede leer en menos de 8 minutos. Y si aún así no siquiera tiene ese tiempo disponible, le mandamos un podcast para que usted pueda analizar previamente la información que viene en la síntesis de El Reportero. Completito y perrón, faltaba más. Suscríbase, ahí están los vínculos ahí abajito y sea usted el godín preferido de todas las y los changos que reptan allí en su oficina. Yo soy Antonio Zapata, pórtese mal, ay Dios mío, pórtese mal, a ver. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. Y ahora sí, vámonos.